Saludos. Quiero en este momento compartir con cada uno de ustedes un tema muy importante y es la disciplina espiritual de la oración, con el título de Orar la palabra. Esta es una disciplina espiritual muy efectiva, pero que hoy no es común que se practique y es por eso que creemos importante tener un tiempo para reflexionar y practicar la oración. Pero no solo eso, sino que orar basado en el texto bíblico. Y es por eso que le animo a tomar un tiempo para escuchar este video y juntos explorar lo que es orar la palabra. Les recuerdo lo que los apóstoles en el libro de Hechos decían. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos dijeron esto en un momento en que la iglesia estaba creciendo y había demandas de atención a necesidades particulares, pero ellos no podían desenfocarse del trabajo al que habían sido encomendados. Es por eso que ellos dedicaban tiempo a la oración y eso no les quitaba impulso a su trabajo y a su desarrollo ministerial. Todo lo contrario, la oración vitalizaba su proceso de servicio. Como bien lo dijo el misionero James Hudson Taylor, he visto a muchas personas trabajar sin oración, pero nunca he visto a uno que haya orado y no haya trabajado. Así que le invito a que podamos comprender y practicar qué es orar la palabra. Lo primero que tenemos que entender es en qué consiste orar la palabra. Básicamente son 4 pasos. Leer para escuchar es el primer paso. El segundo paso, muy importante, callar para meditar. El tercero es imaginar para identificar. Y el último es orar para responder. Leer, callar, imaginar y orar. 4 pasos sumamente importantes que hacen de todo el proceso de orar la palabra una dinámica espiritual extraordinaria. Así que le animo a que vayamos juntos a entender cada una de estas etapas y poder juntos practicarla. Usted puede hacerlo en grupos o puede hacerlo individualmente. Puede hacerlo en su casa o en su congregación. Puede hacerlo con muchas personas o con pocas personas. Lo que sí es importante es que usted practique la dinámica de orar la palabra y la dinámica de leer la palabra. Vamos al primer paso, leer para escuchar. La pregunta clave en esta parte es, ¿qué dice el texto bíblico? Y es por eso que lo primero que tenemos que hacer es escoger la porción bíblica que vamos a leer para orar la palabra y leerla en varias versiones. Por lo menos 3. Escoja 3 versiones. La que a usted le guste. Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional. No importa el tipo de versión. Escoja 3 versiones y empiece un proceso de leer el texto en voz alta. Esto es importante. Lea el texto en voz alta, ponle sentido a las palabras que usted está leyendo. ¿Qué significa? Léalo pausadamente, lea el texto para ponerle sentido, acento, las pausas gramaticales, los signos de puntuación, todo eso. Léalo en las diferentes versiones de esa manera. Si usted está en grupos, entonces asigne a 3 personas con 3 versiones diferentes que lean. Primero lee uno en voz alta, despacio, poniéndole el texto todo el sentido que requiere. Una vez que termina, la segunda persona vuelve a leer el texto en la otra versión y así sucesivamente. ¿Qué hace el resto? El resto simplemente lee el texto, escucha el texto que es leído. Simplemente eso, mientras el texto es leído, estas otras personas escuchan atentamente y siguen su lectura bíblica. Es extraordinario hacerla de esta manera. Ahora, hay algunos errores que usted debe evitar. La primera es leer mentalmente. No, si usted está haciendo esta dinámica solo, hágalo, pero léalo en voz alta.
Si usted está leyéndolo en grupo, no permita que se lea en voz baja, que uno lo lea en voz alta. También no lo lea rápido. Este es un tiempo donde usted se dedica al texto bíblico, así que léalo en voz alta, léalo despacio, evite todo tipo de ruido, no escoja una porción muy grande, escoja una porción relativamente pequeña, 4, 5, 6 versículos, y que eso sea una porción completa en sí mismo, o sea, que tenga sentido en sí mismo. Un párrafo puede ser un párrafo en un texto, un capítulo de la Biblia, y lo otro es, escoja solo un texto de principio a fin. No escoja textos de diferentes libros de la Biblia, sino escoja un texto en un capítulo particular, y eso le va a ayudar a usted a escuchar. Recuerde, el énfasis en esta parte es qué dice el texto, y para que usted sepa qué dice el texto, debes escucharlo, y debes escucharlo en voz alta y debes escucharlo con mucha atención. Una vez que hemos practicado esta parte, podemos pasar a la segunda etapa. En esta segunda etapa lo que vamos a hacer es silencio para meditar el texto. Y ahí la pregunta clave es, ¿qué me dice ese texto a mí? Este es el tiempo para el silencio, un silencio interno y un silencio externo. Es un momento para volvernos al texto. Ya habíamos establecido que no puede haber distractores, por lo tanto aquí se requiere silencio, no música, no teléfonos, no nada de esos distractores. Es un momento para poner nuestros ojos en el texto bíblico. Necesitamos meditar en el texto para que el texto cobre vida, para que el texto nos hable, para que Dios nos hable en el texto bíblico. Este es un momento para estar calmado, para estar en silencio, para no tener prisa, ir profundizando en el texto. Este es un momento para relajarnos, confiar en fe en Dios, poner nuestros ojos en su palabra y tener una actitud contemplativa para escuchar a Dios. Ten una libreta a la par, anota todo lo que crees que Dios te está hablando, aunque te parezca extraño o no te parezca, anótalo. Si una palabra salta, si una frase te impacta, anótalo. Toda esa observación es fruto de tu meditación en el texto bíblico. Ahora, ¿qué debes evitar? Debes evitar el ruido y la velocidad. Debes ir despacio. Trata de evitar ideas extrañas de la meditación de la nueva era. Ese tipo de meditación donde usted se vacía de ideas y pensamientos. No, la meditación bíblica es llenarse de la palabra, saturarse del texto bíblico, dejar que esa palabra medite en tu corazón y en tu mente, permitirle al texto que esté ahí adentro. No cierres tus ojos, pon tus ojos en el texto, atención al texto. Y lo otro es, no trates de ayudarle al Espíritu Santo. Calla y medita. El tercer paso en este proceso de orar la palabra tiene que ver con imaginar para identificar. Aquí la pregunta guía es, ¿cómo me identifico con este texto bíblico? Esta es una parte trascendental porque tienes que ser vulnerable al trato del Espíritu Santo. Aquí es donde tu corazón se abre para que Dios te hable a ti, te conduzca a través del texto, te meta en el texto, tú puedas, con todo lo que se ha leído y con lo que has meditado, tratar de identificarte con la situación que estás leyendo, con las personas que están ahí, con las palabras que se están diciendo. Trata de identificarte con algo que está tocando tu corazón en ese momento, con situaciones, con personas, con palabras, no importa lo que sea. Si perteneces a un grupo particular que se describe ahí,
Identifícate con ese grupo. Necesitas reconocer tu situación. A manera de ejemplo, si estás leyendo el texto cuando Jesús entra a Jerusalén y no te identificas con los discípulos que adoran a Jesús mientras Él camina hacia Jerusalén, si no te identificas con aquellos fariseos que querían que se callaran, hazlo. Sé honesto contigo mismo, sé honesto con Dios e identifícate con ese grupo y pide perdón. Dios vendrá a tu vida a sanar, liberarte y perdonarte. ¿Qué debes evitar en medio de esta situación? Debes evitar ridiculizar algún tipo de cosas con las que te identificas. No tengas vergüenza, acéptalo. Debes evitar caer en estereotipos diciendo tú no puedes ser esa persona o ese grupo jamás me identificaría, jamás. No, identifícate con ese grupo. También no apagues ni resistas al Espíritu Santo. Cuando te identificas con la situación, eso te permite que Dios trate con tu corazón y hable a tu vida en áreas que tal vez no estaban listos ni preparados para hacerlo, pero Dios sí quiere hacerlo. Ya estás listo con esta parte. Ahora vamos a orar. Llegamos a la parte donde vamos a orar para responder a lo que Dios nos ha hablado y por eso la palabra clave, la pregunta clave es ¿qué le digo a Dios? ¿Qué decisión debo tomar? ¿A qué me comprometo? Y este es el momento donde yo le respondo a Dios basado en el texto bíblico. Le respondo a Dios en aquello en que he meditado en el texto y principalmente le respondo a Dios en aquello en que me he identificado. ¿Cómo se hace? Una persona vuelve al texto, dice que este es el momento para responder a una oración y el texto lo va a partir en pequeñas porciones para leerlas y una vez que termina esa pequeña porción, dos o más responden en oración. Se lee esa pequeña oración del texto, esa pequeña frase, este versículo que ya previamente se ha partido y se hace silencio esperando que dos o tres respondan en oración. Si alguien va a orar, levanta su voz, hace una oración corta, intensa pero no extensa, por turnos, sin interrupción, y lo hace siempre en primera persona, yo. Y lo hace respondiendo al texto bíblico que se está leyendo en ese momento. Hace silencio, no dice amén, sino simplemente hace silencio y escucha la siguiente oración. Cuando se termina esta parte, sigue la otra porción bíblica, se vuelve a leer y otros dos o tres vuelven a levantar una voz de oración en primera persona corta y tratando de responder al texto que se está leyendo en ese momento. Esta es una etapa sumamente importante y queremos animar a que usted tenga tiempos para orar de esta manera y que su oración se convierta en el fruto de este proceso de interrelación con Dios a través del texto. Es una parte extraordinaria cuando usted lo logra practicar y cuando usted realmente disfruta de este tiempo con Dios en oración. ¿Qué debes evitar? Primero que todo, que dos personas oren a la vez, que una persona monopolice la oración, permite que otro lo haga. Este es un tiempo para que lo que Dios nos ha dado lo podamos elevar en oración. No es un tiempo para interpretar el texto, no es un tiempo para decirle a la gente que orar, es un tiempo para que la gente asuma la responsabilidad de responderle a Dios en oración. En resumen, este es el momento para orar la palabra. Lee para escuchar, calla para meditar, imagínate para identificarte y ora para responder a Dios. Te animo a orar
a través de la palabra, te animo a que lo hagas todos los días, ya sea solo o en grupo, pero no pierdas la oportunidad de entrar en esta extraordinaria oportunidad de orar la palabra como Dios nos ha pedido, que donde estén dos o más orando, ahí Él estará. Y si tú estás orando, invita a otros para que Dios esté contigo. Y si no hay otros, hazlo tú. De lo que estamos hablando es interactuar con Dios en oración. Que Dios los bendiga muchísimo y ora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ora a través de la palabra.